Hola, buenas tardes a todos. Y a los que nos siguen por streaming también, buenas tardes. Eh, Hoy es un día complicado para la cultura, pues bueno, o sea, el fútbol también es cultura, pero es complicado y además por la lluvia. O sea, pero aún así, eh, hay que agradecer el doble la asistencia. Va a ser un acto cultural muy interesante. Bienvenidos al aula de cultura del Colegio Notarios de Andalucía, que se desarrolla en la sede de Sevilla, y tenemos la suerte de tener personas con nosotros que no hace falta presentar porque todo el mundo las conoce y por tanto me ahorro de presentarlos, ¿no? Jesús Vigorra, yo puedo decir de esto, de él, que tenemos en común, que nació en Villanueva de Córdoba, sí, y yo fui notario de Villanueva de Córdoba por un tiempo, un pueblo muy norteño, parecía que estaba yo en mi Navarra natal, aquellas carreteras, bueno, me gustó mucho, y aquellas puertas con piedras. Sí. Y bueno, tenemos el protagonista, que es Fernando Iwasaki, y nos va a presentar un libro que os lo recomiendo, lo he leído, me lo he pasado muy bien leyéndolo. Eh, También está con nosotros Gonzalo Grajera, que está en representación de la editorial, que también nos contará algo con una editorial que tiene mucha fuerza, que es sevillana, y, y que ha tenido la idea de esta colección de óperas primas, la ópera prima de Fernando Iwasaki. Entonces, por llevar un orden, voy a primero a que nos presente Gonzalo un poco la editorial, la colección y nos hable un poquito del proceso del libro. Bueno, ante todo, muchísimas gracias al Colegio de Notarios de Andalucía, muchísimas gracias, por supuesto, a todos los asistentes y a Jesús Vigorra por presentar este libro con nuestro queridísimo Fernando Iwasaki y a Fernando, eterna gratitud por cómo, bueno, cómo se ha volcado, ¿no? Con este libro desde el primer momento, cómo nos lo ofreció a la editorial El Paseo y cómo enriqueció esa colección que hemos titulado Ópera Prima. Ópera Prima porque, bueno, nos dedicamos a rescatar primeras obras o primeras obras destacadas de autores hoy día consagrados. Empezamos con Eva Díaz Pérez en el año 2020 en Memoria de ceniza, una novela extraordinaria, probablemente muchos de ustedes las conozcan. Seguimos con Juan Bonilla, con el mejor escritor de su generación, una novela llena de humor, cernillante, divertidísima. Luego continuamos con Felipe Benítez Reyes, con La propiedad del paraíso. Seguimos con Daniel Ruiz, con Chatarra. Y hemos terminado y continuamos con Fernando Iwasaki, con este libro de mal amor y de buen humor, porque hay muchísimo humor en este libro. Ya lo contarán y ya lo dirán y lo definirán tanto Jesús Vigorra como Fernando Iwasaki. Ya digo, por nuestra parte, poco más. Yo vengo en representación de David González Romero, que es director editorial del Paseo. No ha podido venir por circunstancias sobrevenidas. De su parte, todas sus disculpas. Y nada, por mi parte, poco más. Eterna gratitud, como he dicho. Y aquí les dejamos tanto con Jesús Vigorra como con Fernando Iwasaki. Muy buenas tardes. Yo quisiera comenzar dando las gracias, por supuesto, al ilustre Colegio Notarial de Sevilla, porque estamos en su casa, la hospitalidad de don Francisco, Pachi, de todos ustedes. Me hacían una pregunta hace un momento, ¿qué pensaba yo de estos espacios culturales promovidos por los notarios de Sevilla? Y mi respuesta fue que los investigadores cuando venimos a Sevilla no solo vamos al archivo de Indias, también vamos al archivo de protocolos porque los pintores, los arquitectos, los escritores, los ebanistas, todos los creadores, para poder proteger sus creaciones, precisamente iban a un notario para que un protocolo pues, protegiera su trabajo. Entonces, a mí me parece que el ilustre colegio notarial celebre estas reuniones donde pueden venir autores como Miguel Ángel, que presentó también su maravilloso libro aquí, pues pienso que es un acto de justicia poética y notarial, ¿no? Y además me comprometí
Si algún día mi nieto me dijera que quiere tener poderes, yo lo traigo aquí a los notarios para que le den poderes. ¿Dónde más te van a dar poderes si no es con un notario? Quiero darle las gracias también a la editorial El Paseo, ya no solamente por la labor tan extraordinaria que llevan a cabo, sino por incluirme en un catálogo de óperas primas con autores que quiero y admiro, como Juan Bonilla, como Eva Díaz Pérez, como Felipe Benítez Reyes, como Dani Ruiz. Estar dentro de esa enumeración me hace también sentir parte de la literatura española, no solo en español. Este año 2025 cumplo 40 años de haber llegado a Sevilla y nunca perdí un país, he ganado otro. Y además sentir que puedo formar parte de esa tradición de autores que quiero y admiro, es algo que me parece maravilloso y no quiero dejar de decirlo. También debo agradecerle a mi querido Jesús Vigorra que esté aquí acompañándome. Todas las veces en que he publicado un libro y en sus programas en Canal Sur, que eran extraordinarios, tenía la gentileza de invitarme. La verdad es que siento que han sido momentos donde lo he disfrutado muchísimo, las preguntas, el ingenio, la rapidez de Jesús, que además todos nosotros conocemos su actividad en distintos foros, pues privarme de su compañía hoy aquí habría sido imperdonable. El libro de Mal Amor fue una novela que apareció en el año 2001. Apareció primero con RBA, pero luego RBA, una vez que termina, esto ocurre muchas veces con las publicaciones, pues termina la época en la que tiene los derechos, de por A o B no reeditó, pero sin embargo la reeditó Alfaguara, pero en el continente americano. Entonces, en América Latina, Libre Mal Amor ha tenido ediciones en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, y luego ha tenido ediciones en México, pero ya no con Alfaguara, en Venezuela tampoco con Alfaguara. Ha tenido cierta fortuna con las traducciones, está en italiano, está en rumano, está en japonés, está en ruso. Yo alucino con la traducción en ruso porque la verdad es que me pongo a pensar, creo que el país donde más se ha vendido esta novela ha sido en Rusia. Estoy agradecido a los rusos a pesar de ciertas reservas que tengo con su política internacional, pero es que esta novela salió en San Petersburgo en el año 2005 y me quedé muy sorprendido por digamos, el tiraje y por la forma como la novela llegó a los lectores rusos. Alguna vez he visto un vídeo de gente comentando la novela en ruso. No sé lo que están diciendo, pero yo estoy encantado. Me parece que lo hacen con mucho cariño. Y cuando me preguntan esto del título de Mal Amor, a mí me encanta jugar con los títulos que ya existen. Como algunos de ustedes saben, tengo, por ejemplo, un libro de crónicas de fútbol que se titula El sentimiento trágico de la liga, que es un guiño al sentimiento trágico de la vida de Unamuno. De la misma manera que tengo otro libro que se llama Inquisiciones Peruanas, que le hace un guiño a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y a las Inquisiciones de Borges, y mucho más que no quiero tampoco estar prolongando mucho esta enumeración. Si existe un libro de buen amor, tiene que haber un libro de mal amor. Y el libro del mal amor no tiene por qué ser un libro de sufrimiento, no tiene por qué ser un libro de dolor, aunque tengo que reconocer que aquí sí he tenido mala suerte. Porque a veces yo he entrado en una librería a buscar este libro y no está en novedades literarias, está en autoayuda. Esto es un problema. Es un problema. Libro de mal amor, vamos a autoayuda. Entonces, esto es algo que no sé, yo espero que con la ayuda de Jesús esto cambie. Pero en cualquier caso, creo que el humor es muy importante, pero porque el humor es como un cristal. Uno ve a través del cristal y para mí el humor es ese cristal, una forma de observar la realidad. A mí me gusta escribir sobre cosas serias a través del cristal del humor.
Ajuar Funerario es un libro de microrrelatos de terror, pero a través del humor. El arte de amar, con H, de quedarte de lado, es un libro de relatos eróticos, pero a través del cristal del humor. Neguijón es una novela sobre el dolor físico, pero a través del cristal del humor, y no es sadomasoquista, no es sadomasoquista. Pues el libro de mal amor, eso es igual. Hay gente que por amor se suicida, se mata, sufre, se deprime. A mí me parece que lo que tienes que hacer cuando no has sido una persona muy afortunada en el humor es reír. Tenía un tío, porque ya falleció, tenía un tío que una persona le quitó una novia con la que se pensaba casar. Y me decía, Fernando, todos los años le mando su canasta de Navidad a ese hombre porque verdaderamente me hizo un favor en la vida. Mi tío Daniel se tomaba las cosas con muchísimo humor. Gracias a él leía a Jardiel Poncela, gracias a él leía a Julio Camba, gracias a él leía a Pitigrilli. Para mí era un maestro de cosas risueñas, y entonces siempre he tenido presente que a la hora de contar, a la hora de narrar, el humor es la mejor forma de hacerlo, pero riéndose de uno mismo. Creo que puede ser muy cruel reírse de los demás. Creo que a veces es ventajista reírse del otro. Ridiculizar siempre es algo que puede verdaderamente ser muy duro. En cambio, cuando uno se ríe de sí mismo, creo que es algo incluso sanador. Ya estoy llegando a la autoayuda otra vez, pero al fin y al cabo, la mejor manera de reírse siempre es riéndose de uno mismo. Y si eres capaz de que los demás se contagien de ese ánimo, de ese espíritu risueño, pues quiere decir que has avanzado un poco en el camino que te has propuesto. Yo estoy encantado de que El Paseo haya reeditado el libro de Mal Amor. Es una novela que no niego el sesgo autobiográfico. Hice una selección de 10 de mis fracasos amorosos más espectaculares. He tenido más, pero no hay que presumir. Lo he dejado en 10 porque después la gente tiene envidia, ¿no? Te hablan mal de ti. Yo creo que mejor dejarlo allí. Y hay algunas historias que no he podido incluir, pero que si Jesús seguramente se interesa por ellas, podemos también comentarlas. El caso es que además el libro viene con ilustraciones de Fernando Vicente, que es un artista que admiro, que quiero, que colabora muchísimo con el diario El País, pero también con muchas otras editoriales. Y además tiene un prólogo de Alfredo Brais Echenique que a mí me honra tener el nombre de Alfredo en un libro mío. Lo voy a ver dentro de una semana. Alfredo acaba de cumplir 85 años, ha superado un cáncer, y cuando nos vimos el año pasado encima me dijo que tenía novia. Yo lo felicité, él me dijo, eso sí, cada uno en su casa. Por supuesto, cada uno en su casa, ya a estas edades no vamos a estar haciendo locura. Me dijo, compartimos enfermera. Yo le dije que eso une mucho. Imagínate, tienes una novia con 85 años, compartes enfermera, una cosa maravillosa. Entonces, que además esta novela pues tenga este prólogo de Alfredo que se brindó de una manera muy generosa, siento que todo esto es una fiesta. Ustedes son invitados de esta fiesta, una fiesta que organiza el Ilustre Colegio Notarial de Sevilla y donde me acompaña Jesús, me acompaña Gonzalo. No puedo estar más que agradecido, y yo espero que en el transcurso de esta conversación se sigan riendo de mí, porque de eso se trata. De eso se trata. Muchas gracias. Bien, buenas noches y estoy muy contento porque Pachi es amigo y con el que hemos pasado ratos estupendos. Me hablaba de él tenía siempre la inquietud de programar actividades culturales y he conocido esta casa que es extraordinaria, desde luego, también con un público que sigue el aula cultural. Por cierto, ya que has hablado de mi pueblo y siempre la patria tira, has hablado de que te recordaba tu Navarra. Si dieras un paseo ahora mismo, yo soy de Villanueva de Córdoba, de los Pedroches, arriba, norte de la provincia de Córdoba. Fui el fin de semana pasado por allí y está verde con estas aguas. Ahora sí que parece aquello, Navarra, te sentirías como en casa, por si quieres dar por ahí la vuelta. Bueno, y Fernando, pues yo he estado tratando de buscar hoy, pero se ve que el archivo no funciona muy bien, de Canal Sur Radio, porque yo le hice una entrevista en el programa entonces de radio. Yo creo que no había empezado todavía con la tele, no, fue en el 2002 cuando empecé con El Público Lee, y en el programa que tenía de radio El Público
viniste con el libro del mal amor. Ya nos habíamos conocido, pero no tanto como después, claro. Yo decía, ¿y este señor cómo cuenta aquí todos sus fracasos amorosos? ¡Qué habilidad! Me llamó la atención. Y he estado tratando de buscar la entrevista a ver cómo fue. Recuerdo que fue bien porque con Fernando siempre hay una sonrisa, sabe provocar la sonrisa en lo que escribe, en sus artículos, en sus columnas, en sus crónicas, en ese libro de Gijón que parecía cuando me llegó el libro ahí, y además con unos aparatos de los que utilizaban antes los sacamuelas, que eran terribles, ya daba miedo, y en cambio ese Gregorio, ¿cómo era el apellido? Utrilla, Gregorio Utrilla, que estaba empeñado en sacar el Neguijón porque era el gusano que maleaba toda la boca, era también divertido, aparte, pues que nos descubría ese mundo porque los dentistas, muchos me han hablado de ese libro. Oye, el libro, sí, Fernando. Bueno, en autoayuda está mal colocado el libro. Ahí no lo deben colocar, porque no lo deben colocar ahí, porque claro, si alguien va a buscar este libro para poder ligar, que es lo que todos pretendemos, ¿no? Siempre seducir, ligar, que nos quieran y querer, pues ahí se equivocan, porque este libro, como él ha dicho, ya lo descubrirán, tampoco vamos a entrar en todos los detalles, pero es una colección de fracasos. Y en cuanto al humor, me gustaría abundar que Molière, por ejemplo, siempre mantenía, que era un comediógrafo de los grandes, primero la gente que ría, que luego ya le clavaré el puñal, ¿no? En el sentido de luego diré lo que quiero o rascaré en las entrañas. Si estas historias en algún momento, porque yo quiero preguntarte cosas, si hablaremos del amor, la gente siempre el amor, la vida hay que tomarla con amor y con humor. Con amor para comprenderla y con humor para soportarla. Si no, esto no hay quien lo aguante. Y eso es lo que hace precisamente Fernando. Si estas historias no hubieran tenido un final como el que tienen, pues un final, digamos, que no, pues no se han consumado las historias, ¿las hubieran vuelto a publicar o hubieran tenido el tirón que han tenido? Bueno, lo que consiguen estas historias es que sean siempre blancas, ¿no? Es decir, el personaje no llega jamás, no solamente a consumar absolutamente nada, sino jamás transmite sus sentimientos. Es decir, son fracasos muy extraños porque el personaje, el narrador, se enamora, pero no se atreve a decirlo. Y pienso que esto es algo que le ha ocurrido a mucha gente, porque uno dice, yo con el no ya cuento, ¿no? Ya, para que yo voy a seguir, pero a veces estás ahí alrededor de esas personas que te llaman la atención, que te atraen. Me encanta la palabra al retortero, están ahí al retortero, como dicen aquí en Sevilla, y sin embargo, pues te mimetizas, ¿no? Si esa persona le gusta la música, tú eres melómano, ¿no? Si esa persona es de izquierda, tú eres guerrillero. Che Guevara, asunto de Che Guevara. Si esa persona es atleta, tú sales a correr todos los días. Es decir, no concreta, pero hace cosas. Y pienso que esa es una situación verdaderamente ridícula. Siempre digo que todos hemos hecho el ridículo por amor en algún momento de nuestra vida, todos hemos hecho papelones, y yo he hecho tantos que los he encuadernado y me ha salido un libro. Pero, ¿qué es lo más ridículo que has hecho por amor? Tocar guitarra en misa. Yo tocaba guitarra en misa. Tenía un amigo, tenía un amigo que ha fallecido, gran Íñigo Ibarra, que siempre decía que el mundo se torció, verdaderamente la humanidad entró en decadencia y en crisis cuando la guitarra llegó a la misa. ¿Ah, sí? Una cosa, mi amigo era preconciliar. Pero llevaron mucha gente a las iglesias. Sí, pero ahí ya tú ves, a la hora que te daban la paz, te dabas cuenta que había gente que no estaba allí, estaban por otra cosa. Yo, por ejemplo, no por eso no iba nadie. Bueno, tocar la guitarra. Pues fíjate, me he acordado, te hice esta pregunta porque Abraham Echenique fue el primer programa que yo grabé, que fue cuando ganó el premio Planeta. El primer programa que yo grabé del Público Ley, que algunos habrán visto, el programa de televisión que estuvimos 10 años, que me siento lo mejor que he hecho en toda mi carrera de mi historia. Y él lo ponderó muchas veces, además. Y le pregunté, ¿qué es lo más ridículo? El libro iba de tema amoroso. Y le pregunté, me he acordado, le pregunté. El huerto de mi amada. El huerto de mi amada, exactamente. ¿Qué es lo más ridículo que ha hecho por amor? Y él dijo, cantar en un pub de París el Cóndor pasa.
que supuestamente es una canción peruana, pero que quien la hizo famoso fueron Simon y Garfunkel, o sea que es más ridículo todavía. Bueno, dices que son historias blancas y que, en fin, que no consume pues el protagonista, porque están todas escritas en primera persona. Yo sé que algunas serán fruto de su fantasía, pero sé también que algunas, y él lo ha dicho, que todos hemos pasado por ahí, enamorarnos y querer alcanzar a la amada. Pero has dicho que, entonces, ¿tú crees que mal amor quiere decir que no hay sexo? Hombre, ya si hubiera habido sexo, pues imagínate, no habría escrito, Ni habría libro, ¿no? ni habría venido a España. Hay un momento de la novela que esto es verdad. Yo tenía un profesor, además un profesor muy querido, que tenía derecho yo a una beca, podía haberme ido o a los Estados Unidos, a Washington, a la Biblioteca del Congreso, o podía haberme venido al Archivo de India de Sevilla. Entonces yo al principio dije, yo quiero irme a la Congress Library en Estados Unidos. El profesor me dijo, pero usted, Iwasaki, domina el inglés. Y yo le dije, bueno, yo creo que sí. Y me dijo, uno solo domina un idioma cuando es capaz de enamorar en ese idioma. Pero entonces me vine a España a perfeccionar mi español, porque dije, bueno, no me estoy comiendo ni una rosca en Lima, pues por lo menos vamos a mejorar el español aquí en España. Bueno, el personaje que empieza muy pequeño, tú eres enamoradizo, Era el enamorado de guardia, era. Ya, ya lo, ya la mili acabó. Ya. pero muy pequeño, pues hace cosas extraordinarias. Esto no lo cuenta, lo de tocar la guitarra en la iglesia no lo cuentas aquí. Sí, sí lo cuento. ¿Sí lo cuentas? ¿En qué mujer? En Camil. En Camille, claro, Camille, que es la religiosa, que ese cuento tiene también No, una vuelta, sí, sí. tiene una vuelta que no vamos a desvelar, es que se enamora de una que quiere ser monja. Yo las mandaba al convento, Camille, además. que quiere ser monja. Y bueno, y se hace un mártir, un cristiano mártir casi. Pero es muy bueno, en fin, eso lo descubrirá porque no vamos a desvelar cuando él cree que ya la va a conquistar a pesar de que quiere ser monja, y a pesar de que quiere ser monja, él cree que llegado un momento puede haber tomate. Y lo que pasa ahí, pues lo dejo para que lo descubran ustedes. Pero quiere ser judío, se hace patinador, o sea, o sea, tú, Marsillas contaba en el libro que era también enamoradizo, en el libro Tan lejos, tan cerca, que era su libro de memoria, lo escribió poco antes de su muerte, él, en Tusquets, decía, confesaba él, que todo lo que había hecho en la vida, que él había discutido con amigos, se había puesto pedante, había siempre por llamarle, si había una mujer, para llamar la atención de una mujer que le gustara, que se sacaba los pies del plato. Y un poco el personaje tuyo que deambula por aquí de una historia a otra, también saca constantemente, entra en terreno insospechado por llamar la atención de una mujer. Sí, bueno, el personaje, yo creo que por ahí vas a empezar con una pregunta cuando el personaje tiene 11 años y más o menos la novela termina cuando el personaje tiene 23, ¿no? Cuando llega a Sevilla. Cuando llega a Sevilla. Ya, Sevilla. Cuando ya perfeccioné el español, ya dije, ahora puedo hablar correctamente. Perdón, Pachi, te estoy dando la espalda, pero para llegar al micrófono, sí. Vamos a llegar aquí. Si es que me dan. Pachi, ¿dónde está Pachi? No lo veo, Pachi. Y nos Nos han puesto unos sillones. Bueno, cuéntame, eso te decíamos, el primer momento amoroso, pero es que cualquiera que lo lea, yo me veo reflejado porque siempre está esa chica con la que tú sueñas o que te llama, que puede ser mayor que tú, que como pasa con siempre eran mayores. siempre la del vóley, ¿no? La del voleibol. Que entra a jugar al vóley, se lleva pelotazo y tal, pero claro, luego la chica pues se va con el deportista forzudo, ¿no? Entonces el pobre lleva una tras otra, una, en fin, unos sinsabores, pero él no se arredra, No, él persiste. pero hay una cosa que ustedes también tienen que saber, es decir, la gente dice familia numerosa, eso no es verdad. Uno no es hijo de familia numerosa, uno es hijo de padres incontinentes, ¿no? Y a veces irresponsables. Y nosotros somos 7 hermanos, pero mi madre con 24, pues ya tenía 3 hijos y estaba embarazada del siguiente. Entonces mi madre decidió que los dos mayores teníamos que ir al colegio. Me mandaron al colegio con 4 años
Las monjas le dijeron, este niño tiene 4 años, sí, va a repetir, sí, no me importa, dijo yo, lo que no quiero es tenerlo en casa. Me mandaron al colegio, no repetí, y claro, yo entro en la universidad con 16 años, y todas mis compañeras tenían 18, eso es como tener un tumor, no tenían nada que hacer. No, tú tienes 16, ellas tienen 18, Sí. entonces Y aparte que están más adelantadas. yo no era consciente que las de 14 eran mi target, no Claro. era consciente. Entonces, pero bueno. Por eso la equivocación, pero cuando estás enamorado, o recordando tu pasado, el momento que surgieron estos cuentos, se te nota mucho. Pues si se me nota mucho mientras escribo. No, no, no. Cuando estás enamorado. Cuando te enamoras. Porque a este personaje se le nota mucho cuando está Sí, enamorado. el personaje puede subirse a un autobús y en el camino enamorarse 2 veces. Con una cosa, depende de la parada, ¿no? Hay gente que sube. Y puede cambiar de autobús solamente por Solamente por ir en autobús con me la... gustó esa pasajera, te bajas del autobús, llamado deseo, ¿no? Entonces, sí, son edades en las cuales uno no es capaz de discernir entre lo que es simplemente el deslumbramiento de lo que es, digamos, el amor, que es algo que a veces uno llega a edades muy avanzadas y no lo ha descubierto todavía, pero digamos, ahí está. Ese es otro libro, no vamos a entrar Sí, en ese libro, pero pero ¿de dónde nace el amor? ¿Qué es el flechazo? ¿Tú lo has vivido aquí? yo lo he vivido, pero esos eran perdigonazos, te lanzaban un cartucho y tú no sabías que te caía. Pero es que el flechazo pienso que varía con la edad, ¿no? Por ejemplo, yo me enamoré, era una cosa imposible, por supuesto, Nadia Comaneci. Aquí los que son jovencitos no saben quién era Nadia Comaneci, pero Nadia Comaneci en las Olimpiadas de Montreal, que sacó, pues no sé, si 10 medallas de oro y se movía en las barras fijas, en las paralelas, hacía unos saltos. Tú mirabas a Nadia Comaneci y te imaginabas pues, que eso era una sílfide, un sueño imposible. Bueno, pues te enamorabas de esa belleza, te enamorabas de esa armonía, te enamorabas de esa gracilidad y luego tú buscabas ese resplandor en otras personas que te sugirieran algo por el estilo, ¿no? Pero verdaderamente no te enamorabas de alguien por una conversación, no te enamorabas de alguien porque de pronto hiciera un acto que te llamara poderosamente la atención. Yo además estuve en un colegio masculino de curas durante, pues no sé, 12 años. Yo la primera vez que se sentó una chica a mi lado fue en la universidad. Entonces, claro, las chicas siempre son más desenvueltas, son bastante más inteligentes y tienen mucho desparpajo. Entonces se sentaban a mi lado y yo decía, ¿por qué se ahora sentan a mi lado? De pronto decía, dame tu bolígrafo. Y yo pensaba, ¿por qué ha cogido mi bolígrafo? Yo me inventaba algo que no tenía absolutamente nada que ver. No me estaba enamorando de ella, pero me había gustado que le gustara mi bolígrafo. Entonces, claro, estos son flechazos extraños, ¿no? Sí. Se llama fuego amigo. Pachi quería decirte... Sí. Bueno, en el tema de las Olimpiadas yo creo que también había gente que se entusiasmaba mucho en nuestra época cuando las nadadoras de la República Federal Democrática Alemán, Alemana la RDA. salían de la piscina con esos bañadores ajustados y tal. O sea, cada uno tenía sus cosas, ¿no? Su modelo. Su modelo, porque era un poquito andrógino. Sí. Bueno, que luego se supo que se toman cosas, ¿no? ¿Qué cosa más terrible? Bueno, pero hay una cosa que dices tú, me parece, en el prólogo, que, claro, porque estamos hablando del amor en esos tiempos. Y claro, eso está cambiando. Dice, el amor analógico y el amor digital. La relación amorosa analógica, que es la que aparece en el libro, cuando no había las webs estas de... Claro. Esto, digamos, a lo mejor a la gente joven, ¿cómo puede conectar con este amor analógico que ya no existe? Es muy difícil, Pachi, porque, por ejemplo, yo creo que aquí algunos de los presentes, si son mayores de 50, yo tengo 63, entenderán lo que voy a decir. A mí me tocó vivir una época en la que tenías que declarar. Yo no sé cómo era aquí en España, pero por lo menos en el Perú te tenías que declarar. Es decir,
que si había una chica que te gustaba, pues tú dedicabas un tiempo, pues más o menos a hacerte el encontradizo, a coincidir en alguna fiesta, en alguna reunión, pero luego pues tenías que conversar, pero eso era una conversación donde no podías tampoco de buenas a primeras soltar todo el arsenal, tenías que ir poco a poco rodeando, hablabas de libros, hablabas de música, pero luego tenías que declarar, es decir, explicar ese proceso mediante el cual la amistad se había transformado en otra cosa y tú tienes 15 años, ¿no? Entonces, esto es como defender una tesis, pero no doctorarte de ninguna manera. Y la verdad es que por eso enseño retórica en este momento en la universidad. Entonces, ¿cuántas veces tenías que declararte con una de estas personas y eran declaraciones totalmente fallidas? Además, ¿cómo tú eres capaz de encontrar unas palabras que no sean las palabras del habla cotidiana? Yo tenía que mezclar poemas de Neruda con canciones de Camilo Sesto, por ejemplo, ¿no? Tratar de decir que no me falte en tu cuerpo jamás, ¿no? Pero puedo decir los versos más tristes. Pero ni por esas, Pero ni por eso. pero ni por esas. Aunque yo creo que en todo ese tiempo, claro, al llamarle libro del mal amor, que por cierto, cada capítulo lleva nombre de mujer y lo precede un fragmento, sí, el libro del buen amor, del arcipreste de Ita, que ese sí que contaba, pues tuvo más éxito, por lo menos en lo que cuenta en ese libro, más éxito que tú. Tú como, O por lo menos contaba, porque la gente cuenta a veces cosas que no son. Tú cuentas aquí lo que... pero él era lo que te pasó. arcipreste, era un cura, él decía la verdad. Tenía que... Pero en toda esta época, hombre, la verdad es que alguna rosca te comerías. Bueno, hay una historia allí Pero que no está es... aquí. Sí, sí, hay una historia allí que es la historia de María de las Nieves, Así, pero bueno, pero fue fuego amigo también, fuego amigo. pero claro, te metiste, María. Ahora, cuando yo escribí esta novela, en España todavía no era tan conocida esta costumbre americana de las fiestas de promoción. Es decir, se gradúan los chicos, en este caso, digamos, del bachillerato, y se organiza una fiesta. Son las ocasiones en las cuales las niñas se visten por primera vez de largo e invitan al chico que supuestamente les gusta. Digo que supuestamente les gusta porque las chicas a la hora de invitar no invitaban a cualquiera. Es decir, si una chica te invitaba a su fiesta de promoción es porque lo había pensado mucho. Entonces, con mucho tiempo antes de la fiesta. Claro. Y bueno, pues el día que me invitaron por primera vez a una fiesta de promoción, primera y única, pues hubo un equívoco muy, muy extraño, porque después me enteré que una amiga de la que me había invitado también había querido invitarme, pero se le adelantó la otra. Es una cosa de tener éxito, pero no convertir en una rosca, es una cosa, pero en fin. El seductor estaba Begoña, Ana Lucía, que es el nombre que le das al capítulo, Ana Lucía y María Nieves, ¿no? Nieves, María Nieves. Y María de las María de las Y ahí en un lío, pues pierde. Cuando lo tiene ya la fruta a punto de caer, pues también los tropeaste. Hay que ver. Hay que ver. Pero fue lo único extraño que pasó, digamos, ¿no? El único episodio fue casi una cobra, pero en fin, único. Porque el amor, lo primero es deseo. A esas edades, pienso que sí. En otras también, ¿no? Hay gente que le falta, pero creo que, volviendo a la pregunta seria que me hiciste hace un momento, ¿no? ¿Qué es el amor, por ejemplo? Yo hoy, a mi edad, ya abuelo, yo diría que el amor, sobre todo, es admiración. Pero en fin, esto puede ser otro libro. Sí. Puede ser otro libro. Pero el deseo. Hay deseo. Tiene que haber deseo. Hay deseo, por supuesto. Y además, ¿por qué se desea con tanta pasión y casi queriéndolo en exclusividad? ¿Por qué somos así? Bueno, hoy ya no es así, ¿eh? Ya hoy hay gente abierta, hoy hay gente ya poliamorosa, sí. Y ya es una cosa que... Pero en aquellos años éramos muy monopólicos. En aquellos años sí, tú querías que efectivamente tener esa especie de exclusividad. Voy a relacionarlo con lo que comentaba Pachi muy oportunamente hace un momento. Hoy todo ha cambiado con el mundo digital. Para empezar, cuando las chicas de los años 70 se enteraban
que te gustaban, se iban corriendo. Ahora, en la época de Internet, te dicen, no me has dado que te gusto en mis redes sociales, y tú inmediatamente le das a que te gustó. ¿Por qué? Pues porque hoy ya eso ha cambiado. Los que no hablaban, los que no se declaraban, hoy pueden mandar un emoticono colorado, sí, todo ruboroso, y ya han avanzado. Entonces, el mundo de Internet ha simplificado mucho las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que antes, pues, todo era muy analógico en ese sentido. Sí, pero yo tengo ahora la remesa de becarios que llegan por esta fecha y hay un chico bastante espabilado, le deseo lo mejor, aunque la profesión está como está, con 22 años. Y el otro día yo le doy chance. Pero es guapo él. Sí, es mono, sí. Entonces lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque tú crees que el amor es más Hoy en física día, que química. hoy en día, guapo, tú eres guapa, ya tiene mucho Bueno, avanzado. hoy y antes. No, antes yo acabo de hacerle un prólogo a un libro de Stefan Zweig que ha publicado Renacimiento. Y en el primero de los textos del libro, Stefan Zweig dice, he conocido a un joven italiano en un transatlántico, guapísimo, Zweig, un hombre que te dice qué guapo, qué simpático, qué divertido, pero es analfabeto. Y se duele, Zweig, dice, es el primer europeo analfabeto que conozco. ¿Qué será de él? ¿Cómo será su futuro? Claro, hoy en día ese joven analfabeto triunfaría en la vida, porque hoy en día, ¿qué quiere decir saber leer y escribir? Ya no significa nada. Hay un analfabetismo integral desde el punto de vista lector y a nadie le molesta. O Pero sea, además hoy, exhibe eso. claro, Exhibe. hoy este joven italiano que asombró a Zweig, tan guapo él, diría Con nada. un poco de suerte, pues podría ser protagonista de algún programa de televisión y hacerse internacional, influencer, como le. Bueno, volviendo a este chico, decía que el otro día, pero en antena estábamos hablando, y estábamos tocando algún tema así de estos, y él decía que jamás había ligado en una cafetería, en un paseo, que todo era Por por internet. internet. Mira tú. Todo era, y yo le decía, pero ¿cómo? Pero no, en Internet. Entonces yo le hice una propuesta que no ha cumplido, entonces le dije que me entregara el teléfono, le pedí 3 días, que me entregara el teléfono, que se quedara sin teléfono 3 días. Me dijo que uno. Hoy cumplía el plazo que me lo tenía que entregar a las 10 de la mañana y me ha dicho, antes me corto una pierna. Esa es la vida que tenemos. Pero bueno, entonces lo introduzco como otras maneras que no tienen nada que ver con las que se cuentan aquí, ¿no? Ni este hombre se pondrá unos patines como... ¿Te pusiste los patines de verdad? Me los puse y no avancé ni... Pero hombre, que llevar hasta ese extremo el engaño de decir que eres patinador, es que tú eras muy atrevido. Yo nunca osé Intentaron enseñar. Además, yo no sé, aquí los más jóvenes no sabrán que hubo una película que se llamaba Roller Boogie con música de Supertramp, donde patinaban unas mujeres extraordinarias y todo el mundo quería patinar así, ¿no? Y todo el mundo quería comprarse patines con 4 ruedas además. Ahora tienen una sola línea. Yo habría muerto ya con esos patines. Sí, con los de 4 ruedas yo me caí, imagínate, una línea de patines. Sí, pero claro, pero lo muy atrevido es querer citar a una chica que patina bien, que hace saltos, que tiene amigos que dan piruetas y tú aparecer con tus patines. Eso es muy atrevido. El amor es atrevido. Fernando, Incluso. El amor es así, ¿no? Imprudente. Bueno, Las cosas que se hacen por amor. Por amortizar cualquier cosa. Pero en cambio dices que el dinero es inversamente proporcional. Ahí no estoy de acuerdo contigo al amor. Dices, Existe la famosa expresión. el éxito económico es inversamente proporcional al éxito amoroso. ¿En qué contexto dice No, eso hombre, el no. personaje? Lo Bueno, dice. es porque existe este lugar común según el cual si eres Sí, afortunado en cuando tal tú cosa. empiezas ya a dar clases en la academia y empiezas a ganar unos dineros. Bueno, es Tampoco. que eso está. Yo pensaba, ingenuo de mí, que teniendo una posición económica más o menos solvente, todo lo solvente que se puede ser uno por 20 años, pero la verdad es que El tenía sueldo de un buen profe. trabajo. Pero no, Tampoco. esto tampoco. Esto me hace recordar en los años en que yo trabajé en el flamenco,
había una compañera en el trabajo que un día me dijo muy seria, Fernando, yo solo me enamoro de los tiesos. Que ole, por lo menos los tiesos tienen su aquel. Bueno, igual luego recordamos alguna historia más, pero quiero la llegada a Sevilla, que es la luz. Para muchos que estamos aquí, ni Pachi, ni yo, ni tú, ni muchos habrá que no son de Sevilla. Dice, Sevilla, que es el último capítulo, que se llama Itzel, Itzel. que es el más largo Sí. y es el más divertido. Está muy bien, ¿verdad, Sí. Pachi? Sí. Es un destronillante. Lo que la historia esa. Sevilla debía de tener la tasa más alta de mujeres despampanantes por metro cuadrado. Pues en menos de 5 días me había enamorado de una pianista de Pamplona, una estudiante americana, una vecina del bloque y una farmacéutica del barrio, amén de varias dependientas, transeúntes y pasajeras de autobús. Acostumbrado a platónicos y dilatados amoríos, semejante sobredosis de fantasía me arrambló de remordimientos y me hizo sentir como un mujeriego sin escrúpulos, un sátiro y un barba azul. Sin embargo, todo volvió a ser como antes el día que conocí a Itzel. Es verdad. Bueno, como su nombre indica, Itzel es un nombre mexicano, pero es muy curioso porque yo cambio los nombres para proteger a las inocentes. Era hija de exiliados españoles en México y por supuesto, pues ahí una de las maneras de vivir en esa zona híbrida era reivindicando los nombres precolombinos. Y esta persona era pues una investigadora del Archivo de Indias, ¿no? Porque era el lugar donde yo pasaba la mayor parte del tiempo, entonces era el lugar donde probablemente había más posibilidades de quedarte enamorado de alguien. Entonces, sí, Itzel en ese sentido llamó la atención. Se llamó muchas. Bueno, No, entramos en. a raíz un poco de ese capítulo, yo creo que había que hacer un recuerdo de todos los que hemos vivido en la época de la Carbonería, en la calle Levíes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Aquel lugar de cultura con el Pisco Lira. eh, Él está en los 85 por ahí, ¿no? Sí. Y allí es verdad que entre comillas, se ligaba mucho, porque es que había un montón de extranjeros allí. Dicen por ahí que se sigue ligando. Yo hace mucho que no lo frecuento, pero dicen por ahí que se sigue ligando. Sí. A tirar la caña. Sí. Recuerdo que allí llegaba uno, se ponía a tocar la guitarra o el piano que había, uno que supiera más o menos tocar y ya se arremolinaba la gente, se creaba el ambiente. Y entonces, hombre, yo quiero tener un recuerdo para la Carbonería Sí. porque bueno, ahora sigue existiendo, sigue funcionando, pero aquella habitación, ¿no? Ese altillo que había ahí con el piano. Él tenía un encanto especial y se perdió. Y luego la parte del jardín que tenía así, hace mucho, pero yo recién llegado, se ve que todos nos pasó lo mismo. Yo llegué aquí en el año 89, me fui a vivir muy cerca de la Carbonería y como no conocía a nadie, las noches las pasaba allí hasta que me entraba sueño y me iba a acostar. Pasaba muchas noches cuando te en la ibas al Carbonería. Poseidón, que era otro sitio. Oye, pero cuéntanos algo más, porque ahí incluye a personajes de aquí, de la ciudad. Ahí ahí estaba te el alías poeta, con una trupe. pero ahí, por ejemplo, en la Carbonería ligaba el poeta Rafa Telles, que a lo mejor alguno hasta lo conoce. Rafa, que escribía ya entonces dos poemas lacrimógenos terribles, bellos poemas, pero poemas dedicados a su hermana muerta, al abuelo fallecido, a los velatorios de las familias. Esos eran los poemas de Rafa Telles. Y Rafa Telles lo que hacía era que se los entregaba pues, a las chicas que llegaban. Le decía, acabo de escribir este poema. Entonces la otra leía y le iba sirviendo un fino y otro fino. Y Rafa Telles ligaba. Y además él decía, que vivía en peligro. O sea, ¿por qué, Rafa? Digo, porque todas mis amantes son esposas de militares. Digo, porque no sé, Otro poeta que conocí pronto al poco llegar, que era allí, y también ligaba, porque era muy ligón, Rafael de Cózar, Fito Cózar, Fito. por su humor. Ya tenía las patillas de esta Sí. castellarina. Pero ahí te rodeas de una trupe en Sevilla de amigotes que se alían contigo también a ayudarte a la conquista. Sí, de hecho, hay un personaje que efectivamente era un personaje que sigue siendo, bueno, los dos son grandes amigos míos todavía, pero
quizás el primer amigo que tuve de aquella Sevilla es el guitarrista Eduardo Rebollar, guitarrista flamenco, que entonces era sobre todo camarero en un bar, pero en las tardes él tocaba en la Academia Matilde Coral y luego pues tenía su vida desarreglosa y con Eduardo Rebollar pues coincidí muchas veces y lo convertí en personaje de la novela porque era alguien que formaba parte de mi entorno del año 85, al igual que el periodista Barberán, que por ahora protejo todavía su identidad completa, pero que como indica constantemente en la novela, era del Opera, hijo de maestro de escuela de familia numerosa. O sea que ya con esto ya alguno lo habrá identificado. Pero esa tribu, bueno, esa gente para la conquista, que se alían con él, es fantástico. Sí, sí. Ese viaje es tremendo, no descubrimos más en aras de conquistar a Itzel, que luego, pues, como es el libro del mal amor, pues ya saben ustedes que la cosa acaba con, en fin, acaba mal para el enamorado. Por cierto, que ahí me ha llamado la atención, ya que estamos presentando en el Colegio de Notarios, cuando tú quedas deslumbrado por Sevilla, que todas las mujeres te parecen tan despampanantes y tal, hay un momento que nombras a los notarios. Dice, cuando irrumpía radiante, se refiere a, supongo que ya estás hablando de ICEB, cuando irrumpía radiante en la sala de investigación, todo me resultaba más hermoso, más leve y más claro, hasta la letra de los notarios del siglo XVII. Bueno, es que ustedes deben saber que para poder leer los documentos del Archivo de Indias hay que saber paleografía, es decir, hay que saber cómo era la procesal encadenada, por ejemplo, o las letras. La letra del siglo XV es muy compleja, pero las del XVII de los notarios es particularmente complicada. Pero eso ha sido una buena escuela. Yo leo las cosas que escriben los estudiantes en la universidad, las entiendo perfectamente. De los médicos, de la seguridad social, lo entiendo todo, así que ha sido una buena escuela. Bueno, ya que estamos hablando por cierto, te habrán dicho, porque a mí me lo han dicho y por eso lo traigo aquí. Tenía el libro allí sobre la mesa y me han dicho más de uno. Oye, ¿ese es Pedro Sánchez? Yo ¿Qué tiene también que se ver lo esto? A ti también te lo han dicho. Yo también se lo ¿Desmiente o afirma? Yo quería, digamos, esa composición, pero Fernando Vicente, que creo que aquí ha querido crear esta confusión o crear esta persuasión, pues hace este dibujo, ¿no? Y como el dibujo ya está en la portada, pues hay que defenderlo, ¿no? Y por último, pues mira, el presidente se ha declarado muy enamorado en algún momento, o sea que hay que reivindicar eso, porque ¿Se le vas a mandar el libro? Perdidamente. Seguro ya. La editorial ya lo mandaré. Que el ilustrador intencionadamente quiso darle ese aire. Yo creo, a ver, Fernando Vicente es un gran admirador de los ilustradores americanos de los años 50. Además tiene un aire al Ken de la Barbie, ¿no? Una cosa así como retro. Y entonces hay una serie de dibujantes que tienen estos personajes, él pinta mucho Peanuts y otras figuras parecidas, las Vargas, las mujeres Vargas, y entonces ese dibujo está en ese aire, ¿no? Porque tiene claramente esa identidad. Pero, por supuesto, ahí hay un ramalazo que yo por más que diga que puede ser Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, tampoco cuela. Entonces me dice, oye, este es Pedro Sánchez. Digo, pues, perdidamente enamorado, te lo ha dicho y ya. Es un homenaje. El libro en actualidad política. Hombre, solo esto sería que te pusiera el libro de actualidad, sería estupendo, pero sí tiene un aire. Oye, y ya que estamos hablando de amor y mal amor no es lo mismo que mal querer, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. Es otra cosa. Ya el mal querer, tú no puedes decir mal querer, ya eso tiene royalties. O sea, ya ahí Rosalía, mal querer, es importante. Pero el mal querer, yo diría que eso es una desgracia, una fatalidad. El mal amor no deja de ser algo divertido, ¿no? Y además el mal amor, si no ha sido consumado, no tiene por qué haberte dejado una herida, ¿no? Entonces, tú además solo puedes escribir sobre el mal amor mirando por ese espejo retrovisor de la memoria desde el buen amor, ¿no? Entonces, esa distancia que no solamente es temporal, sino que es una distancia
sentimental y afectiva, pues te insta a reírte de todo esto, ¿no? Hay, Y hay, hay una expresión que a mí me han dicho alguna vez, eh, estar enamorado del amor, ¿no? Bueno, eso lo escribió, me parece, por primera vez Stendhal en su ensayo sobre el amor. Además, Stendhal tiene capítulo precioso porque habla de la cristalización de la rama de Salzburgo, una rama que supuestamente aparece en el fondo de un pozo congelada a tal nivel que ya era un cristal. Entonces Stendhal utiliza esa imagen de la rama de hielo para decir la cristalización es el estado perfecto. Si el amor cristaliza, va a cambiar su naturaleza, ¿no? Entonces, uno se enamora del amor, y eso lo dice Stendhal en este ensayo, y lo curioso es que probablemente cuando uno se enamora del amor también se enamora de sí mismo, pero ya, insisto, esto es otro libro. Ya entramos en la autoayuda también, estamos aproximándonos, bordeando la autoayuda. Pero, ¿cuál dirías que es el gran enemigo del amor? En mi época analógica, Lo haces todo, es que sí, amigo. yo tengo esta especie de bisexualidad analógica digital, que ya no tengo que convivir con ella, pero yo comencé escribiendo a máquina y ahora tengo yo que en la pantalla de un teléfono apretar los dedos, me parece horrible. Pero creo que la gran adversidad del amor en la época analógica ha cambiado por completo con respecto a esta era digital, porque la multiconexión creo que es una fuente de equívocos, malentendidos y problemas. Pero en el mundo analógico, ese contacto personal, esas, tú me hablabas de este joven que liga a través Sí, de que, las que pantallas, no todo es a través de claro, pero o pues imagínate, Instagram las cosas. eso quiere decir que el día que tenga verdaderamente a una persona de carne y hueso delante, pues mismo no maneja los códigos, no emite las señales corporales que hay que emitir. Y eso es muy importante, Lo que se pierde, lo que se pierde, desde nuestro punto de vista, por claro. supuesto, porque Yo se lo digo, pero se ríe, una mirada, un tal, un malentendido, nada, nada, no son, no, oh, es imposible, imposible, ya salen de casa. A mí me ha hecho mucha gracia una cosa que dices con esto de lo digital, y es que, claro, antes tenías que conocer a la persona, pero ahora se ha conseguido, por lo menos en Sevilla, que haya este Tinder bético, Tinder sevillista, claro, Ya es Tinder una cofrade, especificación. con y lo el cual Tinder ya está, cofrade, el Tinder Tinder cofrade es cofrade, una cosa ya, ya sabes que los que están ahí, o sea, digamos que no hay que conocerse porque ya vas con el conocimiento hecho. a mí lo que me gusta es cuando ese bético que va a ligar a la caseta del Sevilla, eso es lo que, y el sevillista que va a ligar a la caseta del Betis, eso es analógico, eso es lo que, A vencer en el terreno, además, a vencer en el terreno contrario. Pero estas historias, aventuras, más que historia, aventuras vividas, desde luego, si alguna te hubiera salido bien, no hubiera entrado. O si no, hubieran salido bien, ¿crees que hubieran quedado en tu memoria más que las cicatrices que te dejó los amores no conseguidos? no, porque pienso que este libro lo fui armando en la memoria a medida que me daba cuenta de lo divertido que era haber hecho el ridículo tantas veces, ¿no? O sea, este libro es un ridículum vitae, amoroso, pero como ninguna historia se cristalizó, como ninguna historia cuajó ni llegó a nada, contarlo de esa manera permite la complicidad con el lector, porque estoy absolutamente persuadido de que a más de uno le ha ocurrido que se prendara de alguien, pero que no trascendió. Y te has hecho muchas películas en la cabeza, pero ahí quedó. Y creo que eso es más o menos lo normal, porque hablar de éxito amoroso para mí es una cosa muy relativa. Por ejemplo, un hombre que presuma de éxito amoroso, que le va bien con las mujeres, habría que preguntarle a las mujeres de las que él presume si recuerdan a ese señor como un éxito en tu vida también. Probablemente no. Entonces, por eso creo que es algo muy resbaladizo hablar de éxito o incluso de fracaso en el amor. Pero en cualquier caso, el fracaso es unánime, ¿no? Entonces, es algo que si tú lo admites, ya estás dando un paso que nadie te va a contradecir.
Llevamos una hora y yo Y creo ya vamos a ir terminando. que vamos a ir terminando. No sé yo si quieres tú. Bueno, yo veía una mano levantada allí, Sí. por favor, y Damos opción a alguna pregunta Sí. y aquí otra. Sí. Thomas Alva Edison conoció y se casó en una relación con una mujer gracias al telégrafo. Los botones ya existían en la guerra italiana. La única diferencia del pasado, el presente y el futuro. Y además, antes era sigue, romance, matrimonio a distancia. En nuestra época, tenían 15 años, tenían amistades por todo lado del mundo. Realmente el mundo no ha cambiado mucho en la parte tecnológica. Es solamente el volumen lo que ha cambiado. Sin embargo, hay una cosa, y ese motivo de mi pregunta es, la nueva generación, la generación woke, la cultura woke, ¿te has encontrado a alguien que te diga, oye, Fernando, tu libro es cringe? ¿Me entiendes lo que quiero decir? sí, entiendo. Y me parece una pregunta muy divertida y además una pregunta provocadora. Pero ¿No te antes, lo parece? no, porque voy a contar algo que además, a mí me gusta caminar por ese alambre y por esos desfiladeros. Pero comienzo hablando de la tecnología. Ustedes deben recordar que antes existían las llamadas cartas neumáticas. Las cartas neumáticas eran unas cápsulas que ¿verdad? Iban por los túneles del metro de Londres y París. Y por eso, por ejemplo, los escritores ingleses y franceses de comienzos del siglo XX hablan en sus novelas de las cartas neumáticas. Por ejemplo, Proust y todos los golfos, artistas plásticos de la época, te mandaban cartas neumáticas. Poner una carta dentro de una de estas cápsulas y que en aproximadamente 15 minutos llegara al otro extremo de París. Esa era pues la supermodernidad. Blasco Ibáñez captó esa idea y por eso en el comienzo de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis el personaje manda una carta neumática. Pero cuando uno ve lo que verdaderamente se escribían en las cartas neumáticas las personas de aquellos años, descubre perplejo que una cantidad de guarrería horrorosa. Las cartas neumáticas servían para lo que estamos comentando ahora, para las urgencias genitales del personal. Entonces, es curioso ver las cartas neumáticas de Giacometti, las cartas neumáticas de todos los amigos de Proust. Entonces, yo pienso que lo divertido de tu apunte es la rapidez, ¿no? La necesidad de rapidez para porque es verdad que la gente se podía conectar por telégrafo, ya era un avance, pero por ejemplo, Era muy elitista, claro. yo que he vivido en la década del 80, un romance transoceánico, yo recuerdo que las llamadas conferencias eran con la operadora presente. Aquí los que tienen ya unos años lo recordarán. Tú tenías que hablar con tu novia, con tu novio, y lo que te decías era escuchado por una persona que estaba en ese momento diciendo qué ha querido decir usted, señor. Una cosa, tú tenías que, dice Julio Ramón Ribeiro en sus prosas apátridas, la prosa apátrida número 43, que las parejas cuando se aman inventan lenguajes. Si él le dice a ella mientras la ama alcachofa, va a tener que repetírselo siempre, porque el día que no le diga alcachofa, querrá decir que la dejó de amar. Bueno, pues imagínense ustedes que uno hablando a larga distancia inventa también palabras clave, ¿no? La que sea. Y la telefonista diciendo, ¿usted qué ha querido decir, señor? Que no lo he entendido, pues porque no era para usted, ¿verdad? Y lo mismo ocurría con los telegramas, que a veces uno mandaba un telegrama, yo he mandado telegramas y he recibido telegramas, y utilizábamos estas palabras que eran nuestro lenguaje y el del correo te llamaba para que fueras a la oficina y decir, ¿qué ha querido decir usted con esta palabra? Entonces, digamos que nos enfrentábamos a esos inconvenientes que no tiene el mundo digital hoy en día. Pero los lee un algoritmo. Pero no te dice que solamente una.
Yo mientras sea un algoritmo, no me importa cómo sea un vigilante jurado que se esté, pues, no sé, lo que sea, no quiero ni pensarlo, ya, ¿cómo será? Pero yendo a la pregunta de lo cringe, me invitaron a dar un discurso laudatorio para no era un doctorado, sino una especie de profesorado honorífico para Alfredo Bryce en Alicante. Estaba la rectora, pues, la decana, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, representantes de la RAE. Y entonces a mí se me ocurrió que dar un discurso laudatorio ya estaba muy visto. Yo quería dar un vejamen, costumbre maravillosa del siglo de oro. Concha tiene que haber revisado muchísimo de esos vejámenes, donde tú insultabas al homenajeado, te burlabas de él para recordarle pues, que era humano al fin y al cabo, y esta costumbre, que era una costumbre muy sana, pues terminaba con el homenajeado pagando un toro ahí para que se lidiara y qué sé yo. Hoy día ya eso es más Grinch que otra cosa. Pero yo le hice un vejamen a Alfredo Bryce y traté de explicar por qué Alfredo Bryce, cuando habla de la universidad, se equivoca rotundamente. Entonces empecé primero con las cosas inofensivas. Bryce critica la comida de la universidad. ¿Cuándo se ha comido mal en una universidad? No hay mayonesa más exquisita que las de las cafeterías de las universidades, ¿no? No hay albóndigas más integrales que las de las universidades. En fin, luego Bryce critica al PAS, al personal administrativo de la universidad. Y en fin, yo voy ahí haciendo una serie de comentarios, todos de burla, hasta que llego a la parte en la que Bryce, en sus novelas, habla de los profesores que ligan con la salud. Y yo digo, ¿cuándo se ha visto un profesor que ligue con una? En ese momento pasó lo que tú dices. Luis García Montero me decía, todos los profesores me decían. Pero la primera que se reía era la rectora y la decana y las profesoras estaban. ¿Por qué? Porque si tú dices que vas a hacer el humor, ya has puesto claramente las reglas del juego. El problema está en creer que los demás van a captar que estás haciendo el humor. Entonces yo prefiero advertirlo. Si tú estás diciendo, vamos a hablar, a caminar por este alambre humorístico, ya eso es como un campo de fuerza. Ahora, yo ponerme a hablar de estas cosas sin advertir, sin avisar, pues, pero definitivamente fue un gran éxito ese vejamen, hasta el punto de que la universidad lo tiene todavía colgado por ahí en su página web. Y Bryce me pidió otro vejamen para el Perú, que por supuesto se lo hice distinto, diferente. Y a mí me parece que por eso el vejamen funcionaba tan bien en la España del siglo de oro, porque el homenajeado sabía que se iban a burlar de él. Hoy hemos perdido esa espontaneidad. En aras de lo políticamente Hemos correcto. perdido esa cintura, como decimos en el Perú, esa correa, y entonces obviamente preguntas como la que has formulado tienen que ver pues, con lo que hemos perdido, no tanto porque lo woke esté allí mal metiendo, sino que nosotros nos hemos dejado amputar el sentido del humor. Había una pregunta aquí. Aquí. Fernando Rodrigo, todavía el libro, estamos encantados con lo que nos has contado. Volviendo a la época analógica, las cartas de amor. Como buen escritor, habrás escrito cartas de amor. ¿Has recibido alguna carta de desamor que recuerdes diciendo con tú lo hayas hecho con todo entusiasmo del mundo, tu amor, pertinente, te haya contestado tipo telegrama o de otra forma? Me encanta la pregunta porque me encanta leer libros de cartas. Por ejemplo, aquí está Carmen, que me ha escuchado en clase comentar la correspondencia de Flaubert con Luis Collet. Eh, Cómo comienzan con cartas súper apasionadas y terminan con una carta donde Flaubert corta con esta señora de una manera tan rotunda como la que ha
expresado. Por supuesto que he recibido cartas, digamos, muy duras. Yo probablemente tendría 15 o 16 años, las circunstancias no importan, pero lo que yo he escrito es algo que lo cuento muchas veces y me parece una historia muy divertida. Yo he escrito discursos de pedida. Esto es una cosa fantástica. Yo no sé si en España existía esta costumbre, pero en el Perú hay una cosa terrible, son unas orcas caudinas del amor, y es que cuando una pareja decide ennoviarse, cuando ya se van a comprometer, porque nosotros no decimos novia, novia al primero que aparece, no, nosotros decimos enamorada, enamorado, y uno está un tiempo de enamorada y enamorado hasta que se produce la pedida, y a partir de ese momento ya son novios. Eso quiere decir que la familia de la chica organiza una cena donde pues va toda la familia, va la abuela, los hermanitos, los tíos, con la familia del novio. Entonces, ese es un acto tan formal que cuando llega los postres, el padre de la chica dice, va a hablar aquí el novio, nos va a decir algo. Y en ese momento se levanta el novio y, claro, los que son dicharacheros, los que son echados para adelante, los que manejan la situación, los que van a ser concejales, lanzan un discurso. Pero hay gente que en ese momento siente que está como el coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento. Entonces, un día estaba yo en la universidad y viene un amigo y me dice, Fernando, sí, ¿qué pasa? Oye, que me voy a comprometer, ¿me puedes escribir algo para la pedida? Digo, bueno, claro, yo escribo a mi amigo, yo le escribí tres cositas y le fue bien. Pasa el tiempo y viene otra vez otro amigo. Me dice, oye, Fernando, tú le escribiste a Guillermo, escríbeme a mí. ¿No? Yo se lo escribí. Así hubo tres amigos. Hasta que de pronto viene un día uno y me dice, ¿tú eres Iwasaki? Digo, sí. ¿Tú eres el que escribe pedida? No. El que escribe pedida. Yo no te conozco, no sé quién eres, por favor, es que tengo mi discurso, no sé qué decir, yo no te conozco, ¿te parece bien $100? Te digo inmediatamente. Eran años de hiperinflación, años de crisis económica, y de pronto me vi escribiendo pedidas para todo el mundo. O sea que me volví un profesional de la pedida. Llegaban, yo tenía mi cuaderno, me decía, pues dime, los papás viven juntos, se han separado, se han separado. Tiene hermanos menores, mayor, la abuelita vive, entonces ya esas cosas yo las describía además a máquina. No tengo ningún texto de esos, pero doy por sentado que todos triunfaron porque se casaron. Después que habrá sido su vida, no lo sé. Pero esas cartas yo las he escrito. Y ahora me pongo a pensar qué pena no tener ninguna. Pero sí, No tener ninguna, porque ya era. Además, intentaba ser incluso original en cada caso, porque, digamos, en un círculo muy pequeño en Lima y en los años 70 primeros 80 la gente se conocía, entonces no, que no ya estaba escrito de WhatsApp, no, pero tenía que ser lo más discreto posible porque muchas veces podía ser hasta una exalumna mía, por ejemplo, que se casaba con otro exalumno que me había pedido que yo le escribiera eso, ¿no? Entonces es gracioso porque tú tienes alumnos que tienen una relación contigo de profesor-alumno, pero es que fueron mis clientes sentimentales y amorosos. Bueno, pues terminamos, luego ya sin cierra, pero sí, con lo que termina el libro, que después de lo que hemos vivido aquí, creo que está bien traído, esa declaración de humor. Mientras hay risa, hay esperanza, por supuesto. Afirmamos eso. Afirmamos. Pues nada, fin, ¿eh? Fin. Bueno, y firmamos ahí en la entrada. Y firmamos.